buenos días, jóvenes. Qué gusto poder saludarles en esta hermosa mañana de domingo, en nuestra clase del Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso. Una de las parábolas más conocidas y más hermosas que nuestro Señor Jesucristo predicó es la parábola del sembrador. En ella podemos encontrar la importancia de la buena semilla, que es la palabra de Dios, y la importancia de la tierra donde esta semilla cae para poder dar fruto. Los versículos de esta parábola nos enseñan que el labrador, que es Dios, salió a sembrar la semilla del reino de Dios. Pero los resultados fueron muy distintos en cada tipo de terreno donde la semilla cayó. Una fue totalmente infructuosa, la de junto al camino. Otra fue de corta duración porque no tenía raíz. Otra fue ahogada por los espinos. Tenía raíz, pero no pudo dar fruto. Y otra cayó en buena tierra y dio fruto abundante. Esta mañana vamos a reflexionar en esta parábola y la aplicaremos a nuestra vida para que podamos evaluar qué tipo de terreno somos actualmente, para poder ser fructíferos en este año. No podemos permitirnos otro año más viviendo en esterilidad espiritual, en esterilidad material, en esterilidad familiar, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿somos un terreno junto al camino? Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Vamos a analizar los versículos 4 y 19. El versículo 4 dice así: Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pasemos ahora al versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Toda la obra que Cristo pudiera hacer en nuestra vida se pierde, es infructuosa cuando somos un terreno junto al camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No hay muchos caminos, solamente hay un camino que lleva a la vida eterna. Los de junto al camino son aquellas personas a las que les gusta el evangelio, les gustan las predicaciones, les gusta la iglesia, pero no quieren dejar sus malos caminos y venir al camino de Dios. Caminan siempre junto al camino, pero no quieren caminar por el camino de Dios. Los de junto al camino no pueden fructificar porque siempre Satanás quita la semilla que el Señor ha puesto en sus corazones, ya sea por medio del mal testimonio de otro hermano, por medio de la burla de los amigos, por medio del rechazo de la familia. Satanás usa muchos argumentos falsos para engañar a los de junto al camino. Es muy importante que como cristianos tomemos muy en cuenta que no vale la pena invertir nuestra vida en relaciones sentimentales, en negocios, en amistades con personas que son de junto al camino, pues siempre la obra que se está haciendo, Satanás la destruirá. ¿Somos un terreno lleno de piedras? Pasemos ahora al versículo 5 y después buscaremos el 20 y el 21 en Mateo 13. Dice así: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Muchos cristianos visitan las iglesias, pero no se hacen miembros de ninguna. Algunas personas que conocemos dicen:
yo fui cristiano. Todos ellos son personas en quienes la semilla de la palabra de Dios no pudo dar raíces por las piedras que hay en su tierra, espiritualmente hablando. Son personas que se quejan y critican a todas las iglesias y pastores donde se han congregado. Según ellos, el evangelio no funciona, o no creen en iglesias, o no confían en los pastores, o dicen que los hermanos y hermanas que van a las iglesias son hipócritas. Pero en realidad no se han dado cuenta que el problema posiblemente no son las iglesias, ni los pastores, ni los hermanos, sino que el problema está en la dureza de su corazón de piedra, donde la palabra no puede dar fruto. ¿Cuáles son algunas de esas piedras que están en nuestra vida? Una de esas piedras es la incredulidad. Busquemos en Marcos 16, 12 y 13. La palabra de Dios dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando después de su muerte se les apareció a unos que iban en el camino. Estos a su vez fueron a contarle las buenas nuevas a otros, pero no creyeron. Y en la actualidad pasa eso con muchas personas. No creen en Jesús. Pueden ver todos los milagros que hace en la vida, no solamente de la familia de ellos en su propia persona, y aún así se resisten a creer que es la mano de Dios la que hace todas esas bendiciones. Y eso es una piedra muy grande, muy grande, que no permite que la cosecha dé fruto. Otra piedra es el corazón no arrepentido. Tenemos que permitir que el Señor trabaje en nuestra vida, no solamente andar visitando iglesias de un lado a otro, sino que debemos permitir que el Señor obre en nuestro corazón. En Ezequiel 36, 26 podemos encontrar que dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué gran obstáculo! Es un corazón duro. Así como en un terreno donde la tierra es tan cerrada, en lugares donde no llueve y es muy difícil que el agua penetre porque la tierra está tan compacta que no alcanza a penetrar en esa primera capa de tierra porque es dura. Y así un corazón duro no permite que la palabra de Dios entre en él. Y es entonces que el obstáculo principal para hacer un terreno fértil al Señor es la dureza del corazón. Busquemos ahora Mateo 13, versículos del 7 al 22. Ahí podemos encontrar que el Señor está hablando de un terreno lleno de espinos. ¿Seremos acaso nosotros, jóvenes, un terreno así, lleno de espinos? Los espinos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No la dejan crecer ni fructificar. Los espinos, como podemos ver en el texto, es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El afán de este siglo es la manera como vivimos, angustiados por lo material, ansiosos por el mañana, como lo dice la palabra, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir. Y ese estilo de vida significa que no confiamos en la provisión de Dios. El engaño de las riquezas es creer que las riquezas van a llenar el vacío de la vida, creer que las riquezas son la solución a todo en la vida.
Les invito a buscar Eclesiastés 5:10, que dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Cuántas veces vemos a las personas que no duermen, angustiadas, pensando qué van a comer, qué van a vestir, qué van a hacer el día de mañana? Y se les olvida que nuestro proveedor es Dios. Y Dios nos habla en su palabra, en Mateo 6, 25 al 31 y 34, de cómo los pajaritos que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros el alimento, Dios los alimenta. Y también nos habla de las flores. Nos habla de las flores tan hermosas, con esos colores y esas texturas maravillosas que tienen, y nos dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Entonces podemos ver aquí que el afán de este siglo a veces nos tiene tan enganchados que nos preocupamos y nos olvidamos que nosotros dependemos totalmente de Dios, que cuando nosotros confiamos en Él y le dejamos a Él nuestras cargas y necesidades, Él provee aún más abundantemente de lo que necesitamos. Es muy triste escuchar a las personas que ponen su confianza en el dinero. No es malo ahorrar, no es malo pensar en que uno tiene que administrar sus propiedades para el futuro, pero teniendo en cuenta siempre, jóvenes, que todo lo que tenemos del Señor lo hemos recibido y que todo lo que tenemos es de Él, y que si nosotros confiamos plena y totalmente en Él, no nos va a desamparar. Cuando perdemos eso de vista y nuestra confianza está puesta en las cosas materiales, entonces no le estamos dando la gloria a Dios. Estamos confiando en el hombre y no en el Señor. Y eso no es lo que a Dios le agrada. A Él le agrada una confianza plena. El Señor ya sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Por eso yo les invito a que no perdamos nunca de vista esto. Nuestro proveedor es el Padre Celestial. Y no debemos dejar que los afanes de este siglo nos conviertan en un terreno que no puede fructificar. ¿Qué clase de terreno tenemos que ser para el Señor? Mateo 13, versículo 8 nos dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Para ser buena tierra, debemos permitir que el Señor obre en nuestra vida. Debemos permitir que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras prioridades, en lo que a Él le agrada. En la parábola del sembrador, Cristo enseñó que se requiere un buen suelo para producir una cosecha abundante. Solo en buena tierra se recibe la palabra y se produce el fruto espiritual. El ayuno bíblico puede preparar nuestro corazón para recibir la verdad de Dios. Nos capacita para la plantación de la palabra y a través de esto recibir más discernimiento, más dirección y fe. Entonces estaremos mejor preparados para alejarnos de las preocupaciones terrenales y así pasar más tiempo concentrados en los asuntos celestiales. Yo te pregunto, joven, ¿cuál es la condición del suelo de tu corazón? ¿Qué clase de terreno eres? El Padre Celestial quiere eliminar las rocas, las malas hierbas y todo lo que estorbe en tu vida. Él quiere romper cualquier suelo duro. El ayuno bíblico nos prepara para la labranza. Dios los llama hoy, jóvenes, a consagrarse a Él. ¿Quieren venir al Señor?
para que los prepare para recibir esta bendición? Analicemos hoy nuestro terreno. Que Dios los bendiga.